Vamos a hablar de Nadab y Abiú y el tema para este mensaje es de la consagración a la destrucción. Bendito sea el Señor. Y la consagración a Dios implica dedicar toda nuestra vida a Él, separándonos de lo impuro y viviendo en obediencia a su voluntad. Yo vuelvo a repetirle esto, y hemos estado hablando en mis últimos mensajes de este tema de la consagración y búsqueda, pero hoy les estaremos hablando de Nadab y Abiú, que salieron de la consagración a la destrucción. Y sabemos que esto implica la consagración, dedicar toda nuestra vida a Él. Vuelvo a repetirle, separándonos de lo impuro y viviendo una vida en total obediencia a su voluntad. ¿Cuántos lo entendieron? Bendito sea el Señor. ¿Y quiénes fueron? ¿Quiénes fueron Nadab y Abiú? En Números capítulo 3, bendito sea el Señor, y verso 2 y 3, santo es Jesús que vive para siempre, dice así: y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar e Itamar. Y el verso 3 dice: bendito sea el Señor. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Dice que ellos fueron consagrados, separados, ¿verdad? Con un fin, con un propósito. ¿Cuántos saben aquí que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros? Diferentes trabajos que hacer, pero un mismo fin: honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y ellos fueron consagrados con este fin. Bendito Dios. Como consagrados a Dios y ungidos, Nadab y Abiú ocupaban posiciones de responsabilidad y de grandes privilegios entre los israelitas. Eran líderes y como tal tenían que comportarse separados, ungidos, bendito sea el Señor, y así tenían que portarse como unas personas con privilegios y ungidas y consagradas a Dios. Debían de haber sido un ejemplo de obediencia a Dios y a las reglas dadas por Él. El consagrado y el ungido y el líder es diferente para Dios en todas las áreas de su vida, especialmente en el liderato, a donde ha sido llamado y ha sido separado con ese fin. Si le va a dar ese aplauso a Dios, déselo más fuerte. Así que ya usted sabe, el consagrado a Dios, el ungido y el líder debe de ser diferente, porque va a dar cuentas a Dios de ese liderato que Dios entregó en sus manos. Bendito sea Jesús. Todo el mundo quiere liderato, pero muchas personas no quieren la responsabilidad que conlleva el liderato para Dios. Que conlleva el liderato para Dios. Bendito sea Jesús. Y Dios tuvo privilegios con ellos. Dios tuvo privilegios con Nadab y Abiú. Y ellos tuvieron unas tremendas experiencias con Dios. En Éxodo 24, el verso 9 dice: y Moisés subió a la montaña con Aarón. Pero mire también quién estaba ahí: Nadab y Abiú y 70 jefes israelitas. 70 líderes, ¿verdad? Del pueblo de Israel. Y usted sabe que ese pueblo era mucho.
casi al 500,000. Imagínense, Aarón, sus 2 hijos y 70 nada más. Mire qué privilegio tan grande tuvieron. Y vamos a ver qué pasó allí en el 10. Allí todos estos israelitas vieron al Dios de Israel y comieron y bebieron, pero Dios no les hizo ningún daño. Bajo sus pies o bajo los pies de Dios había algo tan brillante como el mismo cielo, hasta parecía un piso de cristal. Mira qué privilegio tuvieron ellos, ¿verdad? Dios les da estos privilegios. Dios los incluye a Nadab y Abiú, ahí lo acabamos de leer, y Dios los escoge como participantes de esta bendición. Ellos tuvieron la experiencia y vieron a Dios. ¿Y sabe por qué dice que Dios no les hizo ningún daño? Porque usted sabe que físicamente, cuerpo a cuerpo y con estos ojos naturales, es bien difícil que se vea a Dios y no muramos o no caigamos como muertos o no nos pase algo. Bendito sea Jesús. Pero Dios no les hace ningún daño porque Dios escoge una de las teofonías de Él para poder compartir con ellos. Bendito sea Jesús. Para poder compartir con Nadab y Abiú, con Moisés, con Aarón y con los 70 ancianos. Las teofonías de Dios, bíblicamente hablando, son aquellas maneras que Dios puede y quiere manifestarse al hombre y que el hombre no reciba ningún daño. ¿Cuántos alaban a Dios? Y qué bendición tuvieron ellos. Qué bendición tuvieron de poder participar, comer con Dios. ¿Cuánto no les gustaría hacer eso? Compartir con el Señor. ¿Cuántos adoran a Dios? Y tener esta visión tan grande que ellos vieron algo como el mismo cielo, un piso de cristal azul donde estaba Dios ahí. Qué tremenda experiencia, ¿verdad? Fue Pablo de Tarso nada más por oír la voz de Jesús y cayó como muerto al suelo, ¿verdad? Y ellos ahí en esta comunión, en esta experiencia, en este privilegio, Dios los hace participantes de estar en su presencia. No porque nadie se los contara, no de lejos, sino cerca, mano a mano, cara a cara con Dios en una de sus teofonías. ¿Cuántos adoran al Señor? Bendito sea Jesús. Y Dios le habla a la iglesia hoy. Dios hoy le habla a la iglesia. Porque miren lo que les pasó a ellos. Escuchen lo que les pasó a Nadab y a Abiú. Por eso Dios le habla a la iglesia, porque no podemos tomar en poco el acuerdo de liderato que Dios ha hecho contigo. No podemos tener en poco a quien Dios ha llamado y lo ha hecho un líder y le ha dado privilegios en esta casa. No podemos tomar en poco aquellos que Dios les ha salvado, les ha limpiado con sangre preciosa y les ha dado el privilegio de ser salvos por gracia. Aunque no sean líderes, pero nada más que Dios te haya dado la experiencia de tú venir a salvación por gracia, eso es un privilegio. Mucha gente está queriendo tener esto que nosotros tenemos hoy, esto que nosotros abrazamos hoy. Mucha gente lo quisiera tener. Bendito sea Jesús. Dios te habla hoy y te enseña que no menosprecies el acuerdo de liderato que Él ha hecho contigo. Que no menosprecies las direcciones de Dios, las directrices de Dios. Y que mucho menos tomes en poco
los privilegios y las experiencias que tú has tenido con Él. Muchos de ustedes han tenido experiencias genuinas con Dios, que saben que es Dios el que ha tratado con ustedes. No podemos tener en poco esos privilegios. Yo he tenido muchísimas experiencias con Dios, experiencias reales, experiencias que me han hecho crecer en la fe. Y no podemos tener en poco ninguno de nosotros todos esos privilegios que Dios nos ha dado. ¿Cuántos alaban al Señor? Ellos, Nadab y Abiú, hubieran podido ser reconocidos por haber sido escogidos por Dios, separados para Dios, consagrados para Dios, ungidos para Dios, y que Dios le hubiera dado esos privilegios que acabamos de mencionar. Muchos de ellos hubieran podido ser reconocidos por eso, por su posición, bendito sea el Señor, por su servicio de honor que Dios les había llamado a hacer. Pero no fue así. Ellos son reconocidos hasta hoy en la Biblia y todo el mundo habla de esto. Los predicadores los mencionan. Son pocos los que enseñan de estas experiencias que tuvieron, y los predicadores más se enfocan al error, al pecado que ellos cometieron. Y ellos hasta hoy son reconocidos por su error, por su desobediencia, por el fuego extraño que le ofrecieron al Señor y que esto les costó la vida. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos le adoran? ¿Cuántos le adoran más? Levítico 10, el 1 y el 2 dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante, bendito sea Jesús, de Jehová, fuego extraño que Él nunca les mandó a hacer. Bendito sea Jesús. Y el 2 dice: como esto pasó, ellos hicieron algo que Dios nunca les dijo que hicieran. Salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Y por esto se les recuerda hasta hoy, por su desobediencia. Qué triste, ¿verdad? Qué historia tan triste. Mira de dónde pasa de un lugar de honor, de estar con Dios, de compartir con Dios, de ser escogidos, ungidos y consagrados. Qué triste. A Dios mismo destruirlo. Santo es Jesús. Y es una historia muy triste, porque ni el gran líder Moisés pudo hacer nada por ellos. Si le va a dar ese aplauso a Dios, déselo más fuerte. Ni el líder de los líderes, bendito Jesús, que el pueblo de Israel les reconoce como un gran líder, pudo hacer nada por Nadab y Abiú. Porque hay situaciones en las que muchas veces no se puede hacer nada a favor de alguien. Yo vuelvo a repetirte esto. Hay situaciones que muchas veces la iglesia, los pastores, los líderes, el más que ora, el más que ayuna, no puede hacer nada por alguien. Bendito sea Jesús. Porque la gente está viviendo las consecuencias de lo que han hecho mal. Las consecuencias de su desobediencia. Bendito sea Jesús. Dios, cuando pone su mano, nadie la puede quitar.
Cuando Dios pone su mano, bendito sea Jesús, nadie puede impedir las consecuencias de una persona que Dios la esté disciplinando. Alabado sea Jesús. Aunque la pastora quiera, aunque los líderes quieran, aunque el más espiritual quiera, hay situaciones en las que nada se puede hacer cuando es la disciplina de Dios. Bendito sea Jesús. Y la gente se molesta, pero estas son verdades que hay que predicarlas. Para que el altar libre la responsabilidad delante de la presencia de Dios y delante de un pueblo. Hay situaciones donde los pastores ni aún podemos meter la mano porque la gente está teniendo sus experiencias propias con Dios. Bendito sea el Señor. Miren, ni Pedro, Moisés no pudo, pero Pedro no, el líder de la iglesia primitiva tampoco pudo hacer nada por Ananías y Zafira. Alabado sea Jesús. ¿Cuántos adoran a Dios? El profeta Natán no pudo hacer nada por David. Bendito sea Jesús. Dios lo mandó y le dijo: dale una palabra de juicio por lo que ha hecho. Y eso no se pudo cambiar. Ni aun cuando ayunó y oró y se humilló, cambió lo que Dios tenía determinado como consecuencia del castigo. Fuerte, ¿verdad? Hay un hermano que dice: eso parece piedra, pero es maná. Adore a Dios en esta hora. Ni Samuel no pudo hacer nada. Cuando Dios lo envió a darle el mensaje a Saúl, no lo pudo cambiar, no pudo hacer nada por él. Aunque lloraba dentro de su alma, aunque le dolía, no pudo hacer nada. Jeremías no pudo hacer nada para que aquel pueblo lo pudiera escuchar y no se fuera a destrucción, a cautiverio. Hay situaciones donde nosotros no las podemos cambiar. Bendito sea el Señor. A solo 8 días de haber sido inaugurado el tabernáculo, cuando todo el pueblo estaba en fiesta, porque se inauguraba la morada de Dios, donde Dios allí iba a descender y iba a tratar con su pueblo. Bendito sea Dios. A 8 días de haber sido inaugurado el tabernáculo, el primer día, la primera vez que ellos ejercían la función para lo que fueron ungidos, consagrados y escogidos, sucedió esto que les acabo de leer. Que salió fuego de delante de Jehová y los quemó. ¡Wow! Tremendo. Qué misericordia tiene Dios con nosotros hoy, ¿verdad? Qué misericordia tiene Dios con su iglesia. Con este periodo que es el periodo de la gracia. Demos gracias a Dios por Jesús que nos trajo la gracia. Bendito sea el Señor. Y tan pronto entraron al tabernáculo, hicieron el fuego del incienso. Hicieron el fuego a su manera. Vuelvo a repetirte esto. Tan pronto entraron al tabernáculo, hicieron el fuego que iba a prender el incienso a su manera. Se suponía que tomaran ese fuego del altar de bronce. De ahí se supone que tomaran el fuego para prender el incienso. El altar de bronce había sido diseñado para estar continuamente ese fuego ahí prendido, porque ese fuego era el original y el genuino de Dios. Ese fuego era el que Dios aprobaba para hacer el incienso. ¿Cuántos adoran a Dios? Bendito sea el Señor.
Y a estos muchachos le da con hacer las cosas a su manera. Y digo muchachos porque eran los hijos de Aarón, eran jóvenes adultos, no eran juveniles, eran gente que ya tenían conciencia, jóvenes adultos, bendito sea Jesús, que sabían y entendían las reglas que se le habían dicho. Alabado sea Dios. Todo, bendito sea el Señor, lo que se ponía en el altar de bronce, que también se le conoce como el altar del holocausto, bendito sea el Señor, quedaba santificado. El holocausto, ahí se ponía el sacrificio, llevaba los pecados del pueblo y el pueblo quedaba santificado. Todo lo que el que tocara el altar de bronce quedaba santificado. Bendito sea el Señor. Éxodo 29:37 dice: alabado Dios, aleluya. Bendito sea Jesús. Éxodo 29:37. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será un altar santísimo. Y cualquiera cosa que tocare el altar será santificada. Ahí está. Vuelvo a leérselo. Por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás. Esto ya se había hecho antes de que ellos hicieran este ritual. Y lo santificarás ya el altar. El tabernáculo había sido santificado, pero ahora también dice: cualquiera cosa que tocar el altar será santificado. ¿Cuántos adoran al Señor? Ese altar representaba el sacrificio de Cristo. Cada cosa que había en el tabernáculo, cada símbolo, cada objeto que había allí dentro de ese tabernáculo representaba a Cristo y su misión como Salvador personal del hombre, como un Salvador divinamente escogido. Alabado sea el Señor. Por eso, todo el que tocaba ese altar, que era la figura de Cristo, quedaba santificado. Bendito sea el Señor. Así como nosotros, que cuando recibimos a Cristo, quedamos limpios del pecado. Ellos, escuche bien, ellos pasaron por alto, ministraron sin estar limpios. Al no seguir las reglas y las ordenanzas de tocar el altar y hacer uso de lo que había en ese altar, que todo era santificado, bendito sea el Señor, ministraron sin estar limpios, sin haberse purificado en la presencia del Señor. Pasaron por alto la figura de Cristo, pasaron por alto quien solo puede limpiar de pecado al hombre. Y en ese momento, en ese tiempo, este era el símbolo. Alabado sea Jesús. Si le va a dar ese aplauso al Señor, déselo fuerte. Muchas veces nos enfocamos, como se enfocaron ellos, en ministrar sin santificación. Bendito sea Jesús. Muchas veces la gente se enfoca en la posición de ministrar, de liderar, sin la santificación necesaria para llevar a cabo este trabajo que es tan serio para Dios. Por eso nosotros, la iglesia, tenemos que reflexionar antes de la posición, antes de liderar, antes de hacer nada. Tenemos que procurar la santificación delante de Dios. Y hay gente tan atrevida
que se atreven a ministrar lo santo con sus vidas llenas de pecado y sin santificarse para Dios. ¿Cuántos adoran al Señor? Porque hoy en día la gente lo que quiere es la posición, y lo que quiere es que los vean, y lo que quieren es que se digan cosas de ellos. Mas sin embargo, este mensaje es un mensaje a la conciencia, para que se reflexione que antes de la posición, antes del liderato, está la santificación a Dios. Bendito sea el Señor. Ellos habían sido consagrados para ministrar y para trabajar en el tabernáculo de Dios. Y santificación, bendito sea Jesús, y consagración quiere decir que se tenían que separar de lo impuro y viviendo una vida en obediencia a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que se le habían dado instrucciones específicas de cómo hacer ese ritual del incienso, de cómo hacer esa ceremonia del incienso. Mas ellos lo hicieron a su manera. Dígale que está al lado, no es a mi manera, es a la de Dios. Dígaselo, confiéselo con su boca. No es a mi manera, es a la de Dios. Bendito sea el Señor. Demostraron falta de atención a las órdenes que se les habían dado. Demostraron falta de atención a las órdenes que Dios les había dado a través de su siervo Moisés. Demostraron desobediencia y irreverencia hacia Dios. Dios se había tomado el tiempo de hasta compartir con ellos, de darles ese privilegio por la calidad del trabajo que ellos tenían que hacer. Dios se había tomado su tiempo de revelársele. Bendito sea el Señor. Les había dicho paso a paso, a través de cada regla, a través de todas las cosas estipuladas, de cómo se debía hacer todo dentro del tabernáculo. Si le va a dar ese aplauso a Dios, déselo fuerte. Al Dios tomarse su tiempo y explicar las reglas y darle las órdenes, esto enseñó que lo que se les estaba diciendo que hicieran era de gran valor, de gran significado para Dios. Pero ellos decidieron desobedecer. Decidieron pasar por alto una de las cosas más importantes para ministrar: santificarse. Santificarse. Porque nada más el proceso de ir al altar de bronce o de holocausto y hacer lo correcto, hubieran quedado santificados. Bendito sea el Señor. Qué lindo es nuestro Dios. Solo con tocar el altar de bronce había evitado que cayeran en desobediencia y tuvieran ese final tan triste. El pecado cometido por Nadab y Abiú, de estos hombres de Nadab y Abiú, deja ver la indiferencia a la santidad de Dios. Indiferente a la santidad de Dios. Y así anda mucho pueblo hoy en día, que son indiferentes a un Dios santo, que muchas cosas no las permite, que muchas cosas Él las mira como una desobediencia, que muchas cosas Él las mira como una merecida disciplina, que muchas cosas Él las mira como un verdadero castigo, y muchas otras cosas Él las mira hasta como para darle muerte. Y en este caso, no con la vida física, pero sí con la vida espiritual, porque muchas veces tenemos muertos espiritualmente a causa de la desobediencia y el pecado. ¿Cuántos alaban al Señor? Su falta de temor, su falta de temor a Dios
produjo esta situación, porque todo el tabernáculo ya había sido santificado y Dios proveyó los medios para que todo el que entrara ahí fuese santificado también. ¿Cuántos adoran al Señor? Es lo mismo que Dios ha permitido en la iglesia, para que todo el que lidere, todo el que ministre, todo el que traiga ofrenda al Señor sea santificado a través de la sangre de Cristo. Por eso anunciamos búsqueda y consagración, para que entiendas y reconozcas que es la santidad, Dios. Bendito sea el Señor. Cuando tú buscas y tú te consagras a Dios, tú vas a entender lo que es la santidad, Dios. Bendito sea Dios. Había un orden dado ya de cómo se iba a trabajar dentro del tabernáculo. Mira que Dios es tan bueno. Le había dado las órdenes de cómo iba a estar ese tabernáculo, cómo iban a hacer ese tabernáculo. Y hasta las piezas de ropa le dio las instrucciones. Cómo se iba a cargar el arca, cómo se iba a hacer el altar de bronce. Y todo estaba bien hasta que le llegó el momento a Nadab y a Abiú, que violaron la orden de cómo trabajar dentro del tabernáculo de Dios. ¿Cuántos adoran a Dios? El liderato tiene un orden. No se puede liderar sin reglas ni orden, porque Dios no es un Dios de desorden. Ellos hicieron lo que les pareció bien. Ellos hicieron lo que pensaron que estaba bien, pero no así para Dios. No todo lo que pensamos que está bien tiene que Dios aprobarlo. Bendito sea Jesús. No todo lo que pensamos que está bien Dios lo tiene que aprobar. Dios lo pasa por la lupa de su Santo Espíritu. Alabado sea Jesús. Porque Dios siempre tiene un orden. Un buen líder, escuche esto, porque le estoy hablando al liderato, al que es escogido, separado, santificado, consagrado para Dios. Y un buen líder realiza deberes, pero los deberes que Dios ordena. Tú no te pones a realizar nada que Dios no te haya escogido y ordenado. Porque ninguna persona puede levantarse en la congregación de los justos y pararse y decir: Dios me dijo que yo voy a ser el líder de tal cual cosa. Y autonombrarse esa persona misma. Bendito sea Jesús. Porque si Dios no lo ha ordenado, eso está en completo desorden y Dios no lo va a aprobar. Un buen líder obedece las instrucciones. No se deja llevar por los deseos egoístas. Bendito sea Jesús. No disfraza ese deseo de egoísmo en el liderato por conveniencia personal. En otras palabras, el liderato que Dios ha puesto en tus manos, en nuestras manos, no se puede comprometer con nada. Si vas a adorar a Dios, adóralo más fuerte. El liderar por una posición sin santificación y con deseos egoístas por conveniencia es peligroso. Es muy peligroso, porque a los líderes se encargan una tarea especial para Dios, como se les encargó a Nadab y a Abiú. Y por eso era tan peligroso. Porque este trabajo era directo para Dios. Cada ministerio en esta casa trabaja directamente con Dios. Es peligroso dejarte llevar por tus
porque esto me conviene a mí, esto es lo que el ministerio que Dios puso en mis manos va a hacer. Eso es peligroso. Bendito sea Jesús. Por eso hay reglas, hay directrices para cada ministerio. Para cada líder se deje llevar por ese reglamento y no vaya a practicar una posición sin santificación. Adora a Dios, iglesia. Dios quiere líderes que le obedezcan. Y eso es honrar el testimonio de Dios. Y honrar tu testimonio también delante de un pueblo. Ante un pueblo. Este pueblo no es nuestro. Este pueblo es de Dios. Este pueblo no es nuestro. Este pueblo es de Dios. Y cada líder, cada uno de los que sostiene una columna espiritual en esta casa, tiene que honrar a Dios con su testimonio, con lo que hace. Porque es el testimonio lo que habla ante un pueblo. La gente quiere liderar y andan robando. Andan mintiendo y así ser líderes en la casa de Dios. Andan fornicando, andan adulterando, andan rompiendo las reglas que se le ha dado desde el principio, que se le ha dicho, así se va a trabajar. Andan prometiendo cosas que ni Dios le ha dicho a la pastora que le va a dar a tu ministerio. ¿Qué tú haces prometiendo cosas que Dios no me ha dicho a mí que te va a dejar hacer en esta casa? Después queda mal y queda mal la iglesia también. Esto no es política, que los políticos prometen y no cumplen. Esto es iglesia santa, purificada, limpiada por la sangre de Cristo. Y la iglesia de Dios es verdadera. Bendito sea Jesús. ¿Por qué Dios mató a Nadab y Abiú? Qué triste, ¿verdad? Qué triste. ¿Por qué los mató? Dice Levítico 10:3. Entonces Moisés dijo a Aarón, esto es lo que Dios tenía en mente cuando dijo, quiero que mis sacerdotes obedezcan y que todo el pueblo me alabe. Bendito sea Jesús. Quiero que mis sacerdotes me obedezcan. En otras versiones dice que me honren para que todo el pueblo me alabe. Entonces, el honrar a Dios y la obediencia trae honra a Dios. Al desobedecer estos sacerdotes que ya tenían instrucciones, hicieron quedar a Dios en deshonra delante del pueblo. Bendito sea Jesús. Y así es como mucha gente piensa, porque ahora al ellos estar muertos, ¿qué iba a decir el pueblo de Dios? Si allí nadie se metió a asesinarlo, fue fuego que cayó del cielo y los destruyó. ¿Qué los demás iban a pensar de Dios? Porque siempre hay alguien que quiere pensar mal de Dios porque le da la gana. Como cuando ponemos a alguien en disciplina, entonces la pastora es mala, pero no sabe lo que esa persona hizo que deshonró la casa de Dios. Oye, yo no me defiendo. Yo no me defiendo porque eso es entre yo y la persona y Dios. Bendito sea Jesús. Pero si usted por ahí oye que hay rumores de alguien en disciplina, no fue porque a mí se me pegó la gana. Es que esa persona, hay unas razones por eso. ¿Cuántos adoran a Dios? Bendito sea el Señor. ¿Cuántos adoran a Dios?
Yo veo los nuevecitos como medio temblando. Ve lo que los viejos pueden ocasionar en los nuevos. Que agarren miedo. Porque hay una disciplina. No te apures, tú que estás comenzando. Bendito sea el Señor. Que eso no es para todo el mundo. Eso es para el desobediente. Bendito sea el Señor. Aquí nadie tiene que coger miedo porque aquí está Dios. Aquí está Dios. Y no somos injustos con nadie. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Usted ve, la gente que lleva mucho tiempo aquí se agarran disciplina. El efecto dominó que hacen en los nuevos. Bendito sea el Señor. Eso es para que nos guardemos más. Eso es para que nos cuidemos más. Dios es bueno. Y todavía aquí no ha dejado caer el fuego del cielo. Ha consumido a nadie. Bendita la gracia. Bendita la gracia. Bendita la gracia de Dios. Y dice que lo que hicieron ellos, Nadab y Abiú, fue un desafío, un irrespeto, porque el que más conoce de las leyes y de las reglas, más se le va a exigir. El que más conoce de las leyes y de las reglas y de la palabra de Dios, más la ley se le va a aplicar. Por eso Dios tiene un trato con los nuevos que vienen entrando porque están sin mucho conocimiento. Pero para esa gente que ya está de años y que conoce las reglas y que conoce las leyes, a eso se le va a aplicar la ley porque ya conocen y están haciendo un desafío, un irrespeto a Dios. Tú que tienes estudios, instituto bíblico, que tienes muchos estudios, que tienes posición de confianza, eso no puede encontrarse en ti. No se puede encontrar en ti ese irrespeto y ese desafío y esa provocación a Dios. Bendito sea el Señor. Falsedad, desobediencia, al ministrar, al servir. Tú no puedes ministrar sin consagración a Dios. Bendito sea el Señor. Y eso que Dios ha puesto en tus manos, ese liderato, esa es tu viña. Esa es la viña que Dios te dio, no la vendas. No vendas tu viña, no la vendas. Dios te dio esa viña, Dios te dio ese ministerio para que tú lo trabajes. No lo vendas, no lo entregues al enemigo. Nabot prefirió morir antes de entregar su viña, lo que Dios le había dado al enemigo. Y tan fácil que se le hace a muchas personas entregar lo que Dios les ha dado, descuidarlo, irreverentes. Bendito sea Jesús ante la presencia de Dios. Más fuerte ese aplauso para Dios. Dios te dio esa viña, ese lugar de trabajo en la casa de Dios. No aceptes ofertas al enemigo. No canjes lo que Dios te ha dado por las ofertas del enemigo. Bendito sea el Señor. Si escucha lo que yo te voy a decir y presta atención para que no te confundas. Si esto hubiera sido un pecado, lo que Nadab y Abiú habían hecho, era perdonable. Porque Dios perdona el pecado del hombre, ¿sí o no? Pero no fue un simple pecado. Fue una rebelión abierta, declarada a Dios. Un desafío directo a Dios. Es como decir, yo lo sé, tú lo dices, tú me lo ordenaste, pero a mí no me importa lo que tú hayas dicho. Bendito sea Jesús. Levítico 4:3 dice, para que usted viera que ellos, si esto no hubiera sido una rebelión abierta a Dios, ellos hubieran podido recibir
perdón. Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, va a ofrecer a Jehová por su pecado que haya cometido un becerro sin defecto para la expiación. Así que si el sacerdote ya que estaba ungido para ofrecer, bendito sea Jesús, un sacrificio por el pecado, bendito sea el Señor, y el pueblo era perdonado, cuanto no más el sacerdote se ofrecía un sacrificio por el pecado. Bendito sea Jesús. Pero lo que hicieron fue una contradicción a Dios, contradecir el orden de Dios. Fue una rebelión abierta hacia Dios. Y lo que hicieron fue un desafío a sabiendas. ¿Cuántos adoran a Dios? Y el que desafía a Dios tiene su pago. Bendito sea Jesús. Dios quiere que honres lo que Dios ha puesto en tus manos. El liderato que te ha dado, Dios quiere que tú lo honres. Que con eso que tú hagas, tú honres el nombre de Dios. Dios quiere que las personas que son líderes entiendan que con lo que hacen en su liderato están representando a Dios. No es cualquier cosa, no es tener una posición para sobresalir. En esa posición que tú tienes, tú representas a Dios. La cara que tú pones es la cara que ve el pueblo. ¿Cuántos adoran a Dios? Dios quiere que aún breguemos con nuestras emociones personales para no perjudicar a otros. Y hay tanta inmadurez muchas veces en el liderato. Bendito sea Jesús, que los problemas personales se traen a la casa de Dios y todo el mundo nota que tú tienes un problema personal. Bendito sea Jesús. Y después queremos que Dios nos suba de posición. Y después queremos que otros nos respeten y nos obedezcan. Bendito sea Dios. La copastora testificaba y decía el jueves que ella nunca me ha visto aquí quejándome. Ay, qué dolor tengo. Qué dolor tengo. Estoy enferma, tengo fiebre. Mira, y así tengo que predicar. Nunca en todos estos años. Pero tampoco nunca nadie sabe cuando el reverendo y yo tenemos un disgusto. Porque me paro aquí con el mismo amor. Porque yo estoy en ese momento representando a Dios. Y Dios me libre de quitarme con el pueblo por alguien que nadie me haga, por algún problema familiar, por algo que me suceda. El pueblo no merece líderes de ese nivel de inmadurez espiritual. ¿Cuántos adoran a Dios? Líder, tú representas a Dios en lo que haces. Y este mensaje lo tengo yo hace más de 3 semanas. Que lo vengo diciendo, voy a predicar de Nadab y Abiú. Y así como Dios me lo dio, así lo traigo, sin cambiarle nada. El sacerdote tenía que servir para honrar a Dios. Y lo honraba con su obediencia. Y si no era obediente en este tiempo, podía pagar con su vida. Ya Dios se lo había advertido. Teólogos enseñan que usaron un fuego de leña. Mire qué ocurrencia esas personas. O sea, en vez de el fuego del altar de bronce o del holocausto, que se le llamaba lo mismo, es lo mismo. Bendito sea Jesús. Ellos usaron un fuego de leña para preparar ese incienso, queriendo decir que ellos inventaron su propio fuego. Ellos inventaron su propio fuego. Bendito sea Jesús. Inventar algo para Dios sin que Dios lo ordene es un fracaso.
Vuelvo a repetirte esto: inventar algo para Dios, por más grandiosa que se vea la idea, si Dios no lo ordena y no se canaliza por el orden de Dios, es un fracaso. Si le va a dar ese aplauso a Dios, déselo más fuerte. Dejaron ver que la posición que ellos estaban ejerciendo, la estaban ejerciendo sin temor y fuera del orden de Dios. Y eso es un peligro. La falta de respeto al orden de Dios es grave. Era grave para los que servían en el tabernáculo, pero también es grave en el día de hoy. Bendito sea el Señor. La falta de respeto a Dios en el servicio que se le hace a Él, en el liderato que ha puesto en nuestras manos, es un peligro, es una desobediencia y eso trae consecuencias. Y uno de los ejemplos que le doy es Saúl, rey ungido y escogido, y no siguió instrucciones, no esperó a Samuel, y usted sabe las consecuencias, porque Dios siempre tiene un orden. Dios siempre tiene un orden. Las cosas a nuestra manera y las cosas con prisa, por no poder esperar en el tiempo de Dios, tiene consecuencias. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Que el descuido, la falta de importancia, la falta de atención, el cambiar lo establecido por Dios en los ministerios, la mezcla de la palabra de Dios y de las reglas de Dios con la voluntad humana del hombre, del líder, es peligrosa. Por eso nos tenemos que cuidar. ¿Cuántos adoran a Dios? Nadab y Abiú estaban en una posición privilegiada. Se les había pedido que ayudaran en el tabernáculo, pero en lugar de eso, lo que hicieron, en vez de ser una ayuda para el tabernáculo y para el pueblo de Dios y para Moisés, lo que hicieron fue un desorden. Crear dolor y llanto y dudas acerca de la persona de Dios. Porque nunca falta en el pueblo quien acuse a Dios por el error de otros. Bendito sea el Señor. Mezclar la palabra de Dios con la voluntad humana es muy, muy peligrosa. La ayuda que ellos se suponía que dieran al tabernáculo, no lo hicieron. Porque deliberadamente y con arrogancia y consciente de lo que estaban haciendo y con desprecio al orden de Dios, cambió sus vidas a tal manera que lo que recibieron fue destrucción para siempre. ¿Cuántos adoran al Señor? Y no importa cuántos capacitados estén los líderes. Y no importa cuán instruidos estén los líderes. Y no importa cuántas unciones te hayan dado. Bendito sea Jesús. Ministrar sin búsqueda y sin consagración no es garantía de salvación. Puedes tener las capacitaciones y los diplomas que quieras. So what? Así dice Dios. ¿Y qué? ¿Y qué? Puedes tener las instrucciones bíblicas que quieras. Y Dios dice, ¿y qué? Bendito sea Jesús. Las posiciones que quieras. Es más, puedes tener las palas que quieras. Tú puedes conocer a todo el que se te pegue la gana de conocer que te pueda ayudar.
Aquí la última palabra la tiene Dios. El liderato no es garantía de salvación. Los líderes tienen que ser consagrados. Y ya casi estoy terminando. Y ponga la atención a lo que les voy a decir. Y esto es para los padres. Y cuando hablo padres, no crean que nada más a los sacerdotes. Esto es para todos los padres. Esto los incluye a todos. Nadab y Abiú no tuvieron un buen ejemplo. Pero eso no quiere decir que tenían que hacer lo mismo. Nadab y Abiú no tuvieron un buen ejemplo de Aarón. Aarón fue débil con el pueblo y también desobedeció a Dios abiertamente. Y le rompió la confianza que Moisés le había dado al dejarlo con el pueblo. Usted sabe, yo les prediqué de eso. Esos muchachos habían visto a Aarón irse en contra de la voluntad de Dios. Por eso los padres deben de ser gran ejemplo y las madres a sus hijos. Los padres forman un papel muy importante en la vida espiritual de sus niños. Hay que enseñarle a nuestros hijos la reverencia a Dios. Hay que enseñarle a nuestros hijos el autocontrol y el dominio propio. Hay que enseñarles lo que es malo. Respeto a las autoridades, tanto en la escuela como en la calle. Respeto a la policía, a los jueces. Respeto a la iglesia, a los pastores. Bendito sea Jesús. Nadab y Abiú no tuvieron ese ejemplo, pero tampoco tenían por qué repetir lo mismo. Pero eso se pasó de Aarón a su generación. Y hablábamos el viernes de eso, que felicito al mensajero. Cómo de una generación a otra pueden haber maldiciones generacionales. Y Aarón desafió a Dios abiertamente y sus hijos también, pero tuvieron una paga peor. Yo me imagino la conciencia de Aarón. Imagínese por un momento pensando que sus hijos habían muerto porque se habían levantado en una rebelión contra Dios y que eso lo habían aprendido de él. Padre, madre que me escuchas, cuida tu testimonio delante de tus hijos. Tus hijos, por lo que tú hablas, por lo que tú dices, por lo que tú predicas y no haces, están recibiendo marcas, heridas. Pero más que esto, van a tener consecuencias, como nos predicaba el hermano el viernes. Hay unas consecuencias. Las marcas y las heridas que como padres se dejan en los hijos, hay unas consecuencias. Oye el consejo de Dios en esta tarde, porque aquí no hay nada más para los líderes, también para los padres y también para los jóvenes. Joven, tú no tienes que hacer lo que estás viendo mal en tu familia, con tus papás, con tus padres. Tú puedes marcar la diferencia en esta generación. No lo hagas, joven. No lo hagas, joven. No hagas los errores de tus padres. Levántate. Levántate en el nombre de Jesús y di: yo voy a romper esta maldición en mi generación. Yo no quiero hacer lo que hace papi. Yo no quiero hacer lo que hace mami. Yo quiero ser diferente para ti. Joven que me escucha, tú estás a tiempo. Muchos padres arrepentidos y diciendo: si yo esto lo hubiera pensado antes, mi hijo no hubiera hecho esto, o mi hija tampoco. Bendito sea Jesús. Si esto hubiese sido un pecado de Nadab y Abiú, no hubieran muerto, solamente hubieran tenido que
hacer una ofrenda para perdón de pecado. Pero fue un desafío a Dios. Fue un reto. Retaron a Dios. Y el desafío y el reto a Dios se llama profanación. Y la profanación es una deshonra. Algo que ultraja y que mancilla. Una cosa que merece respeto. Eso es una profanación. Cuando tú profanas el nombre de Dios, le estás trayendo deshonra. Estás mancillándolo. Bendito sea Jesús. Estás ultrajándolo. Estás destrozando el corazón de Dios. Porque Él merece respeto. Han habido personas, para que no crean que esto nada más es bíblico, esto se va a un mundo literal. Han habido personas que han profanado y desafiado a Dios abiertamente. Y las consecuencias las ha tenido. Si te voy a acordar el Titanic. 2 horas y 40 minutos tardó en hundirse por haber dicho, ni Dios tumba este barco. ¿Cuántos alaban a Dios? Ni Dios tumba este barco. Cuando un iceberg chocó contra el barco, 2 horas, 40 minutos tardó en hundirse. Oh, pero ¿y qué me dicen de Chávez? Que dijo, con todas mis entrañas, mira, de lo profundo de mis entrañas, yo maldigo a Israel. Y de lo profundo de sus entrañas le salió un cáncer que le comió la vida. Así no duró nada, porque Dios no puede ser burlado. No se puede desafiar a Dios abiertamente y retándolo. No me importa lo que Él diga, no me importa lo que Él haga. Cuidado, iglesia. Levítico 22:9 dice, guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello. No sea que así mueran cuando la profanen. Yo Jehová los santifico. Y ustedes vieron que ahorita, adelante en Éxodo 29:37, no lo tienes que buscar, dice que todo lo que entraba al tabernáculo y tocaba el altar de bronce, símbolo de Jesús, era santificado. Bendito Jesús. Pero el pecado de profanación conllevaba muerte, porque era un desafío abierto a Dios, porque Dios tiene poder de santificar y de perdonar el pecado. Pero hay desafíos y hay rebeliones. Y hay una conducta abierta de irreverencia y de desafío a Dios. Y a Dios nadie lo puede retar. ¿Cuántos adoran a Dios? Póngase de pie, iglesia. Póngase de pie. Pero aquí hoy hay algo mayor que un altar de bronce y un altar de holocausto. Aquí hay algo mayor. Aquí está el sacrificio de Cristo que nos limpia de todo pecado hoy. Bendito sea el Señor. La sangre de Cristo se da para limpiar el pecado del hombre. Y después que la sangre de Cristo nos limpia, entonces podemos decir que después de limpio, Dios también nos santifica. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Muerte espiritual. En el Antiguo Testamento, la muerte física. Y aún en el Nuevo Testamento, la Biblia cuenta de Ananías y Zafira. Deje a Dios ser Dios. Él hace como Él quiere. Pero yo sí te puedo decir que la muerte peor no es tanto la física, sino la espiritual. La muerte espiritual perpetua. Perpetua separación de Dios. Para siempre separado de Dios. Pero el regalo de Dios,
La dádiva de Dios, el regalo a través de Cristo es vida eterna en Él. Vida eterna en Jesús. Y el último verso, Primera de Pedro 2:29. Ya tú no eres del linaje de Aarón. Ya no eres del linaje de Aarón. Ahora eres del linaje de Cristo. Y eso se lo dice Pedro a la iglesia. Ahora tú eres escogido como un real sacerdote. No para que hagas sacrificios de animales, ni para que a través de una fuente de bronce puedas recibir la santificación. Ahora tú eres real sacerdocio porque tú puedes venir delante de la presencia de Dios con libertad y recibir los beneficios de lo que es ser un sacerdote, interceder. Interceder por tu vida, por tu familia, por tu iglesia, por tus pastores, por ti mismo. Pueblo santo, que Dios nos adquirió, Dios nos compró. Ministerio de alabanza, pase. Y yo quiero hacer este llamado, pero lo quiero hacer en privado, fuera de la internet. Latinos Unidos en Cristo. Una iglesia llena del Espíritu Santo. En Pensacola, Florida.